Bien, muy buenos días a todas y todos. Algunos nos hemos visto desde tempranito y la verdad es que empezamos muy bien, aprendiendo mucho y aprendiendo desde el corazón de la educación. Yo dije, a mí me dejan esta silla que está sobre el corazón, que esta es la que me gusta. Así que la mañana de hoy, luego de haber disfrutado la conferencia inicial con nuestro colega y amigo Javier, creo que aprendimos muchísimo. Yo llené de post mi Instagram porque estuve aprendiendo todo el tiempo. Y eso es parte de ser educador, estar dispuestos a aprender. Continuamos la mañana con esta riqueza que no hay que presentar mucho porque ellas, desde que uno las ve, tienen su carta de presentación en el sector educativo y nos llena de mucho honor y orgullo poder estar aquí esta mañana en este breve espacio antes de salir a los talleres simultáneos, compartiendo con mujeres dominicanas que han dedicado toda la trayectoria profesional de sus vidas a la educación. Y aparte de eso, pues tener el honor de contar con la presencia de dos exministras de educación, de una rectora actual de un instituto superior de formación docente con una trayectoria en muchos otros segmentos de la educación, con una actual viceministra de educación y con una vicerrectora de una universidad que también incluye la carrera de educación y pues con un trayecto en nuestra apasionante decisión profesional. La razón por la cual hemos hecho este panel también es que muchos de ustedes han visto el programa que hemos estado colocando desde marzo de Mujeres por la Educación Dominicana. Pues estas invitadas son una representación de ese grupo de mujeres que hemos estado entrevistando, compartiendo y que están dando vida a lo que es un compendio que ustedes pronto tendrán en sus manos. Yo dije, no las voy a presentar de nuevo porque Michelle lo hizo y como todas la conocen, pues no hace falta mayor presentación. Como educadora y escuchando a Javier, pues tuvimos una gran coincidencia. Yo creo que eso nos alegra el alma cuando con los colegas que compartimos un espacio surgen esas coincidencias, en donde él hablaba de la motivación trascendente y justamente yo compartía con las colegas que íbamos a iniciar con lo que ha sido esa motivación que trasciende incluso nuestras expectativas y que nos han llevado a dedicar nuestra vida a la educación. Entonces, para esta primera intervención, empezando por Patricia, vamos a tener con cada una de las invitadas 2 minutos donde ellas nos van a expresar cuál ha sido esa motivación que las ha llevado a dedicar toda su energía, tiempo y compromiso a la educación de nuestro país. Patricia. Bueno, en el colegio, y quiero decir aquí que profe Ligia fue mi profesora en el colegio, ella era muy jovencita, se los digo aquí para que no empiecen a calcular edades. Nosotros empecé a ver esta labor del maestro como algo más allá. Yo quiero contar una experiencia personal porque voy a tomar la palabra de nuestro charlista, conferencista hace un momentito, cuando él decía hablar de sus cosas personales, ¿verdad? Entonces yo voy a poner aquí una situación que yo viví. Yo estando en el colegio, pues yo perdí a mi madre. Para mí fue muy difícil porque yo tenía una relación con mi madre demasiado cercana. Era una relación de mucha dependencia. Y yo sentí ese momento que la vida a mí se me acabó. Entonces ahí había un grupo de profesoras que fueron más allá que mis profesoras y que me brindaron mucho apoyo y que me dejaron saber que yo podía seguir adelante. Y miren dónde yo estoy. O sea, yo soy una maestra que ha crecido y que he dedicado mi vida a la educación porque entiendo que la educación es el arma más poderosa para transformar la sociedad. Entonces, por eso estoy aquí, sentada con ellas, todos los días puesta a una educación de calidad y siento una pasión que no puedo describir por lo que hago. Muchas gracias, Patricia. Por compartir tu motivación. Doña Ligia, por favor. Bien, buenos días. De verdad que estoy muy emocionada en este espacio
tan enriquecedor y que yo exhorto a que todos ustedes puedan aprovecharlo al máximo y que esto se siga multiplicando a lo largo del tiempo. Pues, como dijo mi querida ex alumna Patricia, desde pequeñito uno siempre juega a la maestra. Lo primero que uno hacía era ponerse una bata, hacerse un moño, coger una regla, esa con la que le daban a uno, ¿verdad? Para uno sentirse maestra realmente. Y bueno, mi padre fue maestro. Tengo enmarcado en mi casa sus 2 primeros nombramientos que fueron, él no había cumplido los 17 años todavía cuando ya lo nombraron como maestro en una escuelita rural del sur del país. Eso fue por allá por el año 1946. Y como dice Patricia, yo soy la hija más pequeñita de mi papá, o sea que no saquen cuenta. Y de verdad que mi padre fue mi primera inspiración para ser maestra. Luego encontré a lo largo de mi educación una serie de educadores, educadoras que me marcaron de verdad, pero en especial, y donde quiera que esté, mi profesora Anita. Ana de Polanco era la profesora de inglés. Ustedes saben que es raro decir que un profesor de inglés, y no es porque sea menos, sino porque son como más, no tienen como esa ternura que tienen los demás maestros de área de primaria, digamos. Anita fue no me protesten los de inglés, espérense. Bueno, por lo menos en ese momento, ustedes saben que los maestros de inglés, pues, no tenían esta preparación que tienen los de hoy en día pedagógica, aunque sí tenían mucha vocación realmente. La profesora Anita, que era mi profesora de inglés, fue mi verdadera inspiración para ser maestra. Yo la veía y yo la trataba de modelar. La admiraba tanto que yo dije que iba a estudiar ingeniería química porque me gustaba mucho la química y de hecho entré a estudiar ingeniería química y estudié ingeniería química en la UAS, pero luego desde que tuve la primera oportunidad me puse a estudiar educación en la UNFU, que de allá me gradué de licenciada en educación y realmente de ahí para acá la historia es larga. He tenido más de 30 años de servicio en aulas, o sea, en aulas del nivel primario, secundario y del nivel superior como formadora de formadores. Es decir que para mí realmente ha sido lo mejor. Si volvieran a ser, quisiera volver a ser maestra. Muchas gracias, doña Ligia, por compartir su motivación. Doña Jacqueline, cuéntenos su motivación para dedicarse a la educación. Muy buenos días a todas. En este grupo es muy singular. Ligia y yo hemos sido ministras, pero lo más simpático es que ella fue asesora mía cuando yo era ministra y yo fui asesora de ella cuando ella fue ministra. Entonces, Patricia es una de mis hijas, que Ligia se la pelea conmigo. Es una de mis hijas, la encontré en la UNFU, me invitaron cuando crearon la cátedra Jacqueline Malagón, y nos hemos hecho íntimas y yo he aprendido más de ella que ella de mí, pero nos hemos hecho muy amigas y ella es muy especial para mí. Y la señora viceministra, doña Ligia Pérez de Peña, la conocí en el ministerio ahora y me ha encantado. Al principio le tenía un poquito de miedo porque no sabía cómo era, pero le he ido cogiendo confianza y ya me recibe, ya me contesta el teléfono y ya me acepta cosas que le llevo de regalo, pedagógico, o sea que estamos íntimas de aposento. Ángela la conocí y desde que la conocí le di gracias a Dios por haberla conocido, porque Ángela es mi relevo. Yo me voy dentro de poco, me voy feliz, porque dejo a Ángela, dejo a Laura, dejo a Michelle, dejo a Isa, dejo un grupete de muchachas que de una u otra manera he tenido una relación profesional sumamente cercana.
Y usted, hermana, no la voy a dejar de lado, porque yo empecé, que es el tema que Ángela quiere que yo toque. Yo empecé como maestra a los 8 años, por tener las mejores notas en el 4º grado, y las mejores notas iban a enseñar catecismo a los barrios pobres. Entonces yo empecé enseñando catecismo a los barrios pobres. Eso me hace decirle que mi unión, mi vínculo con el Señor ha sido durante 81 años. Y lo que aquella ocasión era enseñar el Padre Nuestro de la María, porque no sabía más nada, hoy en día es levantarme, decir gracias Señor por el día de hoy, y yo solamente quiero reflejarte en todas mis acciones como maestra. Toda mi educación fue católica. Vengo de un hogar de clase media baja. Para yo ir a la primera universidad que fue católica, aún teniendo varias ofertas de beca, mi papá dijo que no se comía con la matemática, que no se comía con la biología, que no se comía con el lenguaje, y yo tenía que estudiar de todo con lo que pudiera comer. Y entonces vendieron la única casa que tenían, para mandarme, no más de 2 años, porque no alcanzaba el dinero, 2 años a una universidad americana. Trujillo me sacó de la universidad americana. Fui víctima de la tiranía, pero aprendí muchísimo de eso y hice grandes contribuciones a la democracia dominicana. Pero déjenme decirle que el sueño de mi vida se hizo realidad, porque lo que yo verdaderamente soy es una maestra. Yo no he sido maestra de K a 12, de preuniversitario. Yo he sido solamente profesora de universidades. He fundado 10, 12, 15 instituciones. Eso me ha sacado de las aulas. Pero tengo la gran alegría, la gran satisfacción de que me encuentro con Felipe, me encuentro con Fran, que fueron alumnos míos en el 65, en el 67, en el 78, en el 80 y tanto, porque siempre mantuve una clase, aunque era una administradora, mantuve una clase. Y cuando los veo, recuerdo que los encontré en las montañas de Jarabacoa o en la cima de un pueblo a donde yo nunca había ido, o a la orilla de un río, y pregunté si había una escuela y me dijeron que sí. Pregunté si había un liceo y me dijeron que sí. Yo quiero ver el director del liceo. Buscaron volando el director del liceo, era un sábado, ¿eh? Yo estaba ya en APEC como directora de APEC. Y vino el director prontamente. Ay, hay una señora allá que me la contó. Vino el director y le dice: director, ¿usted tiene algún estudiante que se haya destacado, se va a destacar en la graduación? Porque yo ando buscando, yo soy una casa, muchachos, o caso, muchachos, caso de casar, con Z. Entonces, me dijo que sí, que había un muchacho muy pobre que se graduaba, estaba loco por estudiar, pero no podía. Digo, ¿cómo se llama? Ah, se llama tal y tal. Búsquemelo. Debe estar en su casa. Vino un muchacho volando, y cuando le vi la cara, le vi los ojos más dulces del mundo, muy delgado, y me pareció que quizás no comía tanto como debía. Y le pregunté su nombre, lo que había estudiado, y frente al director, cuáles fueron sus notas. Él se graduó con 99, la nota más alta de bachiller. Y le digo, ¿qué tú quieres estudiar? Me dice, yo quiero ser financista. Digo, ajá, ¿tú sabes lo que son las finanzas? Me dice, sí, más o menos. Digo, ¿tú quieres ir a la capital? Yo te puedo llevar a la capital, pero tú me firmas un pagaré. Yo te voy a dar la pensión, te voy a dar los libros, te voy a dar el transporte, te voy a dar la comida, te voy a pagar la universidad. Y el costo de todo eso, tú me lo vas a firmar con un pagaré. ¿Y qué es un pagaré? Eso significa que tú me vas a deber eso. Que yo le voy a deber a usted. Bueno, no es a mí, te vas a deber a una institución. Así nació la Fundación APEC de Crédito Educativo. Recolectando todos los pagarés que buscamos de la gente, bueno, también fue gente que no era pobre, pero buscamos muchísimos pobres en todo el país
Los trajimos a la capital a estudiar. Eso lo hace una maestra. Una maestra. Una maestra que su corazón palpita porque la gran virtud, si tengo alguna, es la solidaridad. Y lo que a mí me pudieron dar, viniendo del hogar que vine, yo lo quiero para todos los dominicanos. Y lo quiero con inclusión, lo quiero sin brechas, y lo quiero en oportunidades de crear riqueza para ellos y para el Estado, para que el Estado la ponga al servicio de todos nosotros. Muchísimas gracias, doña Jacqueline, por contarnos su motivación y a la vez inspirarnos a todos con esa historia también para continuar aportando. Vamos a darle la palabra a Sorana Julia para que nos cuente su motivación para dedicar su vida a la educación. Gracias, Ángela, y un abrazo para todos. Qué alegría poder compartir con ustedes en este interesantísimo congreso. Todos tenemos alguien que nos inspira o algo. Mi inspiración fueron mis maestras. Mis maestras desde que yo estuve en kinder, preprimario, primero, segundo, tercero, hasta octavo grado. Pero recuerdo puntualmente algo que para mí fue una gran inspiración. Yo solía ser una niña muy activa dentro de mi aula cuando estaba en preprimario. Y una vez la maestra me puso contra la puerta de espalda y me castigó porque yo me movía mucho, ¿verdad? Como todo niño de 4 o 5 años. Y yo me di la vuelta y le dije, yo voy a ser maestra, pero no como usted. Y bueno, pensando más adelante sobre ese hecho, yo me di cuenta que yo siempre he querido ser una maestra diferente. Y la diferencia la he hecho justamente en esa dedicación a aquellos que necesitan más, a aquellos que tienen más carencias, tanto en el aula como en otro sentido. Por tanto, mi vocación, mi inspiración para ser maestra no ha sido solo el querer enseñar, que otros aprendan, bueno, tener un rol que es muy apreciado en la sociedad, no, sino también para mí ser maestra ha sido una vocación. Y esa inspiración se conjugó con la vocación. Por tanto, yo digo siempre que yo he sido maestra en el pensamiento de Dios desde siempre. Y el magisterio más grande que yo he podido ejercer es el de dirigir la educación, de conducir la educación, sobre todo en escuelas primarias, en escuelas secundarias y ahora en educación superior. Inspirada también en tantas mujeres que sirven y que no solo enseñan. Por tanto, mi inspiración ha sido ese toque de vocación junto con esa necesidad también de dirigir de una manera diferente, de enseñar de una manera diferente, sobre todo enfocado al que más lo necesita. Así que con mucho cariño estoy aquí y para todos ustedes yo creo que también siempre ha habido una inspiración, pero recuerden que hay muchos que están mirándolos a ustedes y que también quisieran inspirarse en ustedes. Muchísimas gracias, Sorana Julia. Qué valioso escuchar esto. Yo estoy segura que además cada uno de los presentes empieza a buscar por dentro cuál ha sido la motivación que los ha llevado a dedicar su vida a la educación. Vamos a dar paso a doña Eligia Amada y escuchar cuál ha sido su motivación para dedicarse a la educación. Sí, bien, buenos días
Gracias por haberme invitado a esta actividad. Me ha gustado mucho participar con este equipo brillante de panelistas y compartir que yo no sabía que iban a venir tantos profesores. Me siento muy bien porque hay profesoras a nivel nacional, profesores y profesoras, pero siempre predominan las profesoras. Bueno, ¿por qué me incliné a estudiar por educación? Desde pequeña, a mí me gustaba mucho el servicio social. Cuando nos poníamos los estudiantes en bachillerato, ¿qué tú vas a estudiar? ¿Qué tú vas a estudiar? Yo decía, bueno, yo quiero algo que no sea derecho. Pues yo no voy a defender a una gente que haya cometido un crimen. Yo no voy a hacer eso. ¿Qué hago? Pero desde pequeña empecé a decir que quería estudiar medicina. Y esa era mi intención. Pero ¿qué resulta? Mientras estudiaba el bachillerato, cuando se presentaba una profesor que faltaba, me llamaban de sustituta, estudiando el bachillerato. Y a mí me encantaba, porque me pagaban 80 centavos por la mañana o 70 centavos por la tarde. Y yo iba juntando mi dinerito y ya yo me sentía muy bien. Y me fue gustando. Y entonces en eso me pusieron a sustituir a una profesora por 3 meses, o sea, una licencia de maternidad. Y ahí me gustó más. Ese grupito de muchachitas, eran 40, y todavía, ya adulta, todavía las recuerdo con mucho cariño. Y ahí me entusiasmaron. Estaban atrasadas, que eso no tiene madre. Y entonces yo en mi casa había una terraza y me la llevaba de noche y mi papá me decía, ¿y yo voy a poner una escuela ahora? Digo, no, esas son mis alumnas que la estoy adelantando porque la tenía que adelantar. Seguía pensando que iba a estudiar medicina, pero estaba vacilando ya porque me gustaba educación. En eso entonces, cuando me gradué de bachiller, el director nos pidió a los tres egresados que teníamos las notas más altas, nombrarnos como profesor. Yo acepté. Imagínate, profesora era de matemática, trigonometría, anatomía. Digo, bueno, pero dicen los profesores que lo hacía bien, los alumnos decían que lo hacía bien. Y ahí me gustó más, pero seguía pensando que iba a estudiar medicina. Pero ¿qué ocurre? Vi en el periódico entonces la oferta de las becas para estudiar educación en Feliberito Mejía. Apliqué. ¿Me aceptarán o no me aceptarán? Bueno, cuando fui a examinarme, que veo el salón de actos en Salón Ureña, lleno, como está ahora casi esto, y eran 50 becas, 20 para secundaria y 30 para primaria. Digo, bueno, aquí yo no voy a ganar, pero salí aprobada. Y entonces estudié educación, ya, como salí aprobada, yo vine todavía con dudas, ¿sí? Como, no con mucho entusiasmo, si me aprueban y si no me voy para mi medicina. Me aprobaron, estudié entonces en Feliberito Mejía, maestra normal de segunda enseñanza, cuando lo dirigían las teresianas, y por supuesto ya me dediqué a la educación. O sea que la motivación fue prácticamente el que me utilizaran como profesora sustituta, porque me pusieron en contacto con los estudiantes. Y es una profesión que he gozado, no me arrepiento de haberla adoptado porque la he disfrutado totalmente. Yo digo muchas veces, decía muchas veces, bueno, yo cobro, por supuesto me pagan, pero a mí no tendría que pagarme porque yo estoy gozando más que lo que me están pagando. O sea que yo he gozado el magisterio. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ligia. Yo estoy disfrutando también escuchando estas historias porque justo en la mañana hablábamos de que el valor de la educación como tal está en las personas que nos dedicamos a la educación. No es una escuela o un edificio. De hecho, miren este espacio tan preparado para ustedes, pero el valor que tiene el espacio es cada una de las personas que estamos aquí presentes. Y con esas historias que ustedes plantean, pues lo único que hacen es reforzar esa convicción con la que despertamos hoy, que somos las personas que hacemos la educación. Yo mientras ustedes hablaban también pensaba en cuando yo decidí estudiar educación, que fue un conflicto muy grande en la familia, como decían ustedes, pues los papás de uno decían, eso no deja, tú no puedes estudiar eso, tú no vas a comer con eso. Y después de mucha dificultad, porque yo desde chiquita, igual que muchas de ustedes, le daba clase a las muñecas, pues yo estudié administración y cuando terminé dije, pero es que yo lo que quiero estudiar es educación. Y al final recuerdo perfectamente un tío que es un maestro tabaquero con una mente brillante y yo admiraba mucho, lo aprecio mucho, me dijo, mira, si tú quieres ser barrendera, tu único compromiso es ser la mejor barrendera.
Si tú quieres ser médico, tu único compromiso es ser la mejor doctora. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres estudiar? Y yo dije, yo quiero ser maestra. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es ser la mejor maestra. Y ese día yo dejé de preguntarle a la gente y por ahí me fui y estudié educación y no me arrepiento, al igual que a ustedes, que creo que tenemos todo eso en común. Muchísimas gracias. Pero aquí hay otra coincidencia y es que somos mujeres. Durante todo el proyecto, desde marzo, entrevistando mujeres que se han dedicado a la educación dominicana, es decir, alguna que otra no era dominicana, en este caso sí, todas somos dominicanas, pues también tenemos ese factor común y es que somos mujeres que hemos liderado la educación. Para nosotros y desde el Instituto 512, liderar la educación no implica solo tener un cargo como el que a muchas de ustedes le ha correspondido, sino tener el compromiso de liderar su aula. La gestión del aula es pues el primer paso de un gran liderazgo. Y esa es la otra coincidencia que compartimos. Pero como líderes hemos tenido que tomar decisiones difíciles y hemos tenido que gestionar también retos importantes. Y ahora justamente quisiera muy brevemente que cada una de ustedes mencione aquel reto que haya sido el más complicado de gestionar. No tiene que ser actual, pero a lo largo de la carrera. Si tuvieran que elegir un momento donde fueron retadas a tomar una decisión difícil, me encantaría que nuestra audiencia sepa que como mujeres y líderes educadoras también hemos tenido momentos de dificultad y cómo lo hemos resuelto. Patricia, por favor. Bueno, voy a hacer uno jocoso primero y después el real. El primero fue que cuando yo inicié a dar clases en un centro de educación inicial, yo soy educadora y mi formación inicial fue en educación inicial. El día que llegué a la escuela, ese primer día, ¿ustedes saben lo que a mí me pasó? Un niño cerró la puerta del aula con mi dedo adentro. Y ese día yo dije, no, yo me voy. Yo no puedo. No, pero ese era el jocoso. Realmente el reto más grande ha sido como formadora de formadores. Yo me especialicé en formación de formadores con la Universidad de Barcelona y mi profesor José Luis Medina siempre me decía, el método es parte del contenido. Y como decía Javier ahorita, educar es inspirar. Yo tenía que convertirme en un modelo que estaba formando profesores que iban a transformar la escuela. Y yo venía de una formación tradicional. Creo que allí transformarme para ser esa docente, y aquí hay estudiantes que fueron parte de mis aulas. Yo siento mucho orgullo cada vez que voy a una actividad y encuentro maestros que han seguido y que se han ido desarrollando y que estuvieron en mis aulas. Me siento muy feliz. Creo que ese fue el mayor reto, transformarme, porque yo no había sido formada en un enfoque tan innovador y poder transformar mi práctica pedagógica. Javier también lo decía, el docente se construye con la reflexión sobre su práctica y yo creo que eso es muy importante. Ese fue mi mayor reto, Ángela. Muchísimas gracias, Patricia. Cuéntenos, doña Ligia. Bueno, lo que Patricia no sabe es que cuando yo le daba clases a ella en el colegio, yo no era educadora de profesión. Yo estaba estudiando ingeniería química, como les dije ahorita. Yo le daba a ellos química y biología. Y yo entré a ese colegio también para sustituir a la maestra de laboratorio de química y biología, que lo daban en la tarde en ese colegio. Por la mañana daban las clases teóricas y en la tarde daban los laboratorios. Y luego, bueno, pues me dejaron como profesora, pero en la mañana, donde también comencé sustituyendo a otra maestra por una licencia de maternidad. Era un colegio, o sigue siendo un colegio muy grande, el Instituto San Juan Bautista, y en ese colegio habían varias secciones, habían muchos muchachos y varias secciones de un mismo grado, y entonces a mí me nombraron como maestra en una de esas secciones. Y de verdad, como yo no había estudiado educación,
todo lo que yo hacía ahí como que me nacía, como que era algo espontáneo. Pero de verdad que el miedo que yo sentía al enfrentarme, porque comencé con adolescentes en séptimo y octavo, que ustedes saben que ahí es donde todas esas hormonas están a flor de piel. Cuando yo veía todas aquellas caras, algunos de burla, otros de pena, yo me quedaba como, Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer? Pero bueno, se impuso, yo podría decir, la vocación, ese deseo que yo tenía de poder hacerlo. Porque déjenme decirles que el miedo escénico, el miedo a enfrentarse, a hablar en público, aún con niños es todavía más retador y eso nunca se pierde. Hay una canción de Alberto Cortés que se llama Hay que ver, que aunque haya pasado el tiempo, él decía que la primera vez tenía tanto miedo y hay que ver, aún lo sigo teniendo, porque el miedo no se pierde, pero se sobrepone todo lo que tú llevas dentro y como se llama este congreso, transformando desde el corazón de la educación. Todo el que es educador por vocación nunca va a quedar mal ante sus estudiantes, pero ese fue uno de mis mayores retos. Pero otro ya, cuando era ya educadora a nivel universitario, yo quería como introducirme a veces en la mente, en el corazón de muchos de mis alumnos que estaban ahí para hacerle entender que ellos estaban estudiando educación, no porque eso iba a mejorar su calidad de vida, sus ingresos, sino porque ellos iban a
pasado. Digo, ajá, ¿y dónde hablo mañana? Dice, vas para Lawrence, Massachusetts. Digo, ¿qué es Lawrence? Me dice, Lawrence es un pueblo, una pequeña ciudad, que el 87% de sus ciudadanos son dominicanos. Es la comunidad norteamericana que más dominicanos proporcionalmente, demográficamente tiene. Y le digo, yo voy a Lawrence, que ni sé lo que es, ni dónde está, ni qué carajo es. Me dice, pues mira, tú vas a ir a resolver un problema. Yo, a resolver un problema a Lawrence. Luis, Ada, Morín, ustedes van con Jacqueline mañana a Lawrence. A 7 de la mañana viene un carro buscándonos y cogemos para Lawrence. ¿Ustedes saben cuál fue el problema de Lawrence? Si me dices el mayor reto, creo que ese es uno de los miles que podría decir. La escuela secundaria de Lawrence la habían quitado la acreditación. En Estados Unidos, cuando le quitan la acreditación a un colegio, no pueden entrar sus egresados a la universidad. O sea que estamos hablando de un colegio, de una escuela pública de 1.500, 1.600 estudiantes, de los cuales el 87% eran de mi tierra, eran dominicanos, me dolían en el alma. No podían seguir estudiando. Llévenme al cabildo, al alcalde. Voy al alcalde, casi todos eran dominicanos. Me dicen, mire, doña Jacqueline, nosotros sabemos quién es usted. Aquí el problema son las directoras. Digo, ajá, me acordé de Gustavo Tavares, mi mentor, que decía que donde hay un buen director hay una buena escuela. Digo, parece que aquí no hay un buen director. Me llevan donde la señora, eran dos irlandesas. ¡Irlandesas! Irlandesa. Yo no me acordaba ni dónde quedaba Irlanda, ¿eh? Pero me recordaba como que era para Europa, pero ese país yo no lo conozco. Entonces, no me gustaron las dos mujeres. Desde que le vi la cara, ay. Eran dos caras feísimas. No sé si parecían piñas, guineos o mango, pero eran feísimas y eran desteñidas. Eran tan blancas que estaban desteñidas. Como no me gustaron, solamente las saludé y le dije, yo quiero hablar con la facultad de ustedes. Me dicen que son dominicanos simplemente para saludarlos. Una de las mujeres se para, le dice a alguien y aparece un salón de conferencias muy bonito, un colegio precioso, y aparecen 30 o 35 profesores. Y de los 30 o 35, yo te he contado esto, Ligia, de los 30 o 35, el 90% eran dominicanos. Algunos me conocían, nos sentamos y me contaron el drama que estaban viviendo. La escuela no tenía acreditación, los niños se graduaban en 3 meses y no iban a seguir estudiando. Nadie los podía coger porque la ley no lo permite. Entonces me dan la historia, no puedo extenderme mucho porque le digo, reúname los estudiantes, porque me dijeron que había muchos estudiantes un poco deprimidos. Me reunieron unos 500, 600 estudiantes, un auditorio precioso, mucho más grande que esto, pero precioso, pero el colegio era bellísimo. Y cuando están todos los estudiantes, Luis Sánchez Noble, su esposa, Ada, Morín, se sientan en la primera fila y dicen, ¿y esta maldita loca qué es lo que va a hacer ahora? Yo decía, ay señores, ilumíname. Ay Dios mío, pero ¿para qué diablo me han traído a mí aquí? Pero yo voy a matar a Luis Heredia. Pero si yo estaba disfrutando mi comida en Harvard, en mi casa, donde yo estudié, aprendí un chin. Me paro y empiezo y los miro a los niños y la sonrisa como que medio los cautivó, ¿no? Y le digo, miren, yo soy Jackie. Bueno, mi nombre es realmente Jacqueline, pero me dicen Jackie como mi hija. Y yo me siento más joven porque mi hija es joven. Parece que ustedes tienen un problema y están preocupados. Digo, ¿ustedes saben algo? A ustedes se les va a resolver el problema. Y los muchachos se quedan mirándome con una cara de tristeza. Y yo les digo, este colegio va a regresar, va a recibir de nuevo la acreditación. Yo no soy quien, yo no sé dónde estoy. Yo no conozco este pueblo ni conozco a su familia.
Pero yo tengo algunos amigos y los amigos a veces funcionan. Yo les aseguro que ustedes se van a graduar y van a ir a la universidad. Pero les voy a decir algo más. Los mejores 10 estudiantes de esta clase van a República Dominicana con todos los gastos pagos. 2 maestros los acompañan con todos los gastos pagos. Morín, tú los vas a hospedar en la casa, porque Morín es dueña de un colegio. Tú los vas a hospedar en la casa de tu maestro. Búscate voluntarios que ofrezcan la casa, pero estos muchachos no solo se gradúan, no conocen Santo Domingo. Sus padres vienen de República Dominicana buscando la tierra de la promesa. Pues miren, la tierra de la promesa, los chicos lo encontraron cuando vinieron y conocieron República Dominicana. Excelente. La tierra de sus padres. De los 10 muchachos, y de los 10 muchachos, yo le perdí el trazo, por supuesto, no supe después qué pasó con ellos. Yo nada más me ocupé de que América me regalara 12 pasajes y que Morín buscara maestros que hospedaran a los niños y que los niños tuvieran 2 semanas, que fue lo que pasaron, o 10 días, con un tour por todo Santo Domingo y fue una delicia para los muchachos. Fue el mejor premio que ellos recibieron. Y después me enteré que de los 10 muchachos, 2 se quedaron, vinieron a trabajar a República Dominicana. Muchas gracias, doña Jacqueline. Además, los recuperamos a los muchachos dominicanos. Yo sé que nos encantaría, dígame. Ángela, una cosa que yo sepan que no es por vieja que yo tengo esto. No, imposible. No. No. Yo no sé si Ligia lo sabe, pero el 19 de agosto del año 2020, yo fui rauda y veloz al ministerio a darle un abrazo a Roberto Fulcar, que había trabajado conmigo cuando yo era ministra. Yo me caí. Y me operaron la pierna y he quedado con una vaina neurológica que me permite caminar, pero me tengo que ayudar. Pero no es por la edad. No sé si Roberto lo se digo acuerda de fuerte. mí. No es por la edad, doña Jacqueline es la más joven del panel completo. Y la verdad es que ojalá todos nosotros tengamos esa energía y todas esas historias para compartir que hacen de la educación la misión que tenemos. No nos alcanzaría la agenda completa del Congreso para escuchar todas las historias que seguramente usted nos podría contar. Las emociones se contagian. Las emociones se contagian, dijo Javier al principio, y aquí estamos al tope de las emociones contagiadas. Muchas gracias, doña Jacqueline. Vamos a dar la palabra a Sorana Julia. Bueno, yo estoy sentada en medio de 2 monumentos, y de un ejemplo tácito de lo que significa generar vida con los años. Así que, qué alegría, qué bueno. Me siento muy bien de estar aquí en medio de doña Jacqueline y de doña Ligia. Bueno, mi principal reto siempre ha sido transformar contextos donde hay necesidad de cambio. En toda la historia de mi vida como educadora, como gestora de la educación, me he dado cuenta que no sé qué me ven en la cara, pero me mandan a trabajar en sitios difíciles y con gente difícil. Y realmente es lo que le ha dado también mucha inspiración a mi vida. Y quiero ilustrar brevemente un proceso que me tocó en Jarabacoa, mi pueblo natal. Yo soy de Jarabacoa. Y en mi pueblo natal, Jarabacoa, para el año 2000, no tenía una escuela privada de nivel secundario. Solamente existía el liceo público, el liceo del Estado, y era un solo para el pueblo entero. A mí me tocó
por encargo de mi orden religiosa salesiana, levantar y construir la educación secundaria en ese colegio, pero no había recursos, no había con qué. No había cultura tampoco, no había maestros de educación secundaria. En Jarabacoa no había universidad, ahora hay una universidad. Significa que todo el que era maestro de secundaria en el liceo no tenía nivel de secundaria, sino que eran maestros buenos que habían trabajado en primaria, en secundaria, pero que no tenían la formación. Reto grande porque tampoco había edificación. Bueno, no les voy a hacer el cuento largo, pero lo cierto es que todo el proceso que significó construir un proyecto para que Jarabacoa tuviera su primer colegio de nivel secundario, para mí fue la experiencia más extraordinaria que yo pude vivir. Desde lo que significó implicar la comunidad educativa, implicar a los padres, a las madres, implicarlos de tal manera que el ingeniero que construyó la obra era el padre de una de mis estudiantes y el ingeniero no me cobró un centavo por la construcción del colegio de 3 pisos para el nivel secundario. Todo eso se hizo también a través de todo un proceso de mucho diálogo, de mucha concertación. La embajada también japonesa nos ayudó muchísimo en lo que fue la adquisición del edificio y de todos los recursos económicos. Y después lo que significó formar a los maestros, que esos maestros de Jarabacoa fueran a Santiago todos los sábados a formarse para ser maestros de secundaria. Y al final, después de 4 años, tener la primera promoción de estudiantes graduados de secundaria en el colegio. Para mí fue una experiencia extraordinaria que nunca olvido. Y junto con eso, quiero decir que otro reto importante que me ha tocado vivir es llevar adelante la formación docente en uno de los recintos del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Para mí, formar maestros es la tarea más delicada y más noble que existe. Eso es como formar, es como transformar, es como dar a luz. Yo no he dado a luz físicamente, biológicamente, pero sí he dado a luz a muchos docentes y a muchos jóvenes que hoy transforman vidas en el sistema educativo dominicano, y para mí ese ha sido un gran reto después de 6 años en el recinto Emilio Prudón de Santiago. Gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno escuchar su experiencia y qué renovador resulta para todos. Muchísimas gracias, Sorana Julia. Vamos a concluir con doña Ligia Amada. Bueno, imagínense ustedes, en esta larga trayectoria son muchos los retos. Pero el principal reto que yo tuve verdaderamente en todo lo largo de la carrera fue luchar contra el tiempo. ¿Por qué? Porque tenía que hacer todas las funciones a la vez. Creé una familia, estudiar y trabajar, y eso fue una lucha constante. Y por supuesto, atender al esposo que se quejaba porque yo le dedicaba demasiado tiempo al trabajo y le dedicaba poco tiempo a él. Principal reto. Yo me gradué, como dije, en Felibarito Mejía y me casé inmediatamente. Yo vengo de Higüey, pero me enamoré de uno de Santo Domingo y me casé. Es decir que después de casada, entonces hice la licenciatura en educación, la maestría en educación y luego el doctorado en educación, más un curso de posgrado, más muchísimos viajes de beca. Eso era una lucha continua. Cómo poder mantenerme actualizada, porque mi afán era seguir estudiando, seguirme formando y al mismo tiempo trabajando. O sea que ese fue el reto mayor. Durante todo el tiempo, esa lucha de atender a los hijos, seguir estudiando y mantenerme actualizada
porque ese era mi interés fundamental, mantenerme actualizado. Luego hice el doctorado, pero por supuesto ya mis hijos estaban grandes, ahí no tuve conflicto, ahí no tuve que enfrentarme a nadie porque ya estaban adultos. Y a nivel profesional, me recuerdo así, como les digo, una trayectoria muy larga. La primera fue cuando me nombraron técnica en la Secretaría de Educación. Yo era profesora en Juan Pablo Duarte, una técnica de la Secretaría de Educación que supervisaba las escuelas, me vio enseñando una clase, le gustó, porque estaba enseñando la flor y cada niño llevó, cada joven llevó una cayena para sacar los pétalos, los sépalos, los estambres, pistilos, que a ella le encantó. Como a la semana me llama que dice que quiere que yo vaya a un viaje a Colombia, a un curso en Colombia, 6 semanas con una niña pequeña a estudiar un curso de biología. Bueno, consulté con mi esposo y me fui. Por supuesto, eso fue un gran reto. El curso me encantó, disfruté muchísimo. Allí habíamos profesoras de América Latina, de todo el continente. Pero cuando llego y le pregunto a mi esposo, ¿qué hay de nuevo en el país? Bueno, que te nombraron técnica en la Secretaría de Educación. ¿Cómo? Pero yo no quería eso. Yo lo que vengo con toda mi ilusión para dar clases. Pues te nombraron yo y mi preocupación era, y yo técnica, ¿y cómo yo voy a hablar con una secretaria? ¿Y cómo yo voy a trabajar como técnica? Yo veía eso, una montaña muy grande. Y decía, bueno, la verdad que no me quedó más remedio que aceptarlo. Y por suerte tuve una buena funcionaria que fue la que me recomendó, Nelly Biachi, a quien recuerdo toda la vida, que me ayudó, me ayudó a hacer técnica porque yo tenía terror a que iba a ser técnica, sobre todo porque iba a tener que hablar con técnicos de alto nivel y sobre todo con una secretaria de Educación que era Lilita Portalatín. Y luego, por supuesto, el reto mayor, cuando me nombran secretaria de Educación, ahí sí fue grande. Ya yo venía, por suerte, como Jacqueline le dijo, cuando ella fue secretaria, yo era asesora, nombrada, pagada también. Y bien pagada. Y por supuesto trabajé en plan decenal, trabajé en el diseño de currículum, trabajé en la ley 6697 y por suerte conocía bastante. Pero cuando llego... En los planes decenales. Por cierto, yo dije, trabajé en el plan decenal, en currículum, todo. Yo era al servicio de Jacqueline y su lindo proyecto, que por supuesto. Y eso me ayudó muchísimo porque indudablemente el conocimiento que tuve del sistema, de lo que estaba pasando, hice un diagnóstico muy bueno del sistema educativo y eso me ayudó mucho. Pero cuando llego de secretaria de Educación, como que me encuentro en el diagnóstico, 500,000 niños fuera de la escuela. La escuela un local con 3 escuelas. El preescolar prácticamente no existía en el sector público, nada más existía en el sector privado, en el público solamente había uno y un 13% de niños nada más. Y todo esto, se daban 2 horas y media de clase, unos liceos nocturnos que no funcionaban. Mire, yo prácticamente casi me vuelvo loca cuando yo empiezo a ver todos estos déficits tan grandes que teníamos. Y de remate entonces, cuando el presidente Leonel Fernández me llama para que planifiquemos, dice, mire, tenemos que modernizar la educación, tenemos que introducir la tecnología, tenemos que modernizar el sistema. Y yo le digo, bueno, ahora sí fue verdad que se me trancó el juego. Digo, mire, presidente, y usted sabe que tenemos 500,000 niños fuera de la escuela, y usted sabe que tenemos, y le cuento todo lo que tenemos. ¿Cómo nos vamos a lanzar nosotros a hacer una transformación ahora con todos estos déficits que tenemos? Dice, no, pero hay que hacerlo. Y bueno, pues está bien, me prendió una luz de, bueno, pues vamos a trabajar en paralelo entonces. Por un lado, vamos introduciendo tecnología, pero hay que atender todos estos déficits. O sea que en realidad ese fue el reto mayor que yo tuve que enfrentar dentro de lo largo de la carrera. Por supuesto, porque como le digo, con ese déficit tan grande que había, con una presión de un presidente que quería que modernizara, que transformara, y yo misma, porque yo tenía la intención, por supuesto, venía con el ideal de transformar y venía con todo el ideal del Plan Decenal de Educación, que siempre digo que fue donde se inició en este país la planificación por educación de una manera sistemática. Y cuando hice mi programa de gobierno, lo primero que cogí fue el plan de Jacqueline. Hermano, aquí están los objetivos, aquí están las actividades, y que la iba desarrollando, entonces subrayando lo que iba cumpliendo. Ese era prácticamente mi plan de trabajo. O sea que ustedes quieren un reto mayor que ese fue un reto grande. O sea, 4 años que en realidad fueron demasiado fuertes.
porque tenía, como digo, una ilusión, transformar la educación, modernizar la educación, pero con un lastre muy grande. Hoy, por suerte, ya no tenemos esos déficits tan grandes. Yo creo que un secretario ahora tiene déficit, pero no tiene, tiene retos, pero el reto mayor en realidad, siempre en educación hay retos, pero ese fue un reto muy grande que tuvo que enfrentar. Eso es lo que les puedo contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Ligia. Por supuesto, miren los letreros que me tienen allá, que mi reto es el tiempo ahora aquí. Dígame en un segundo. No, es simplemente decir algo que Ligia nos dijo. Ligia viajó conmigo 5 veces. Ligia fue a Israel. Ligia fue a Argentina. Ligia fue a Nueva York. En Nueva York durmió en la misma cama, y ninguna de los dos somos. En la misma cama. Es verdad. Fue a Argentina y tú fuiste al Instituto de Planificación Educativa. Yo fui contigo a Israel. Argentina, Argentina, Estados Unidos, y no a digas Francia. Que no son 5, que son 3. Y a Francia. Y a Francia. Y después se me quejaba y decía, Ligia, pero yo te llevé a viajar y tú no me has llevado a ningún viaje. Tú no me llevó a ningún viaje. A mí no me llevó a ningún viaje. Tú no necesitas eso. Bueno. Orden en la sala, damas. No me llevó a ningún viaje. Ellas van a ir a discutir en una sala privada, porque en mi casa me enseñaron que los trapos sucios se lavan en la casa. Y aquí estamos en público. Pero por supuesto que tanto yo como toda la audiencia que veo que ha disfrutado este momento, no solo disfrutado, sino que hemos aprendido un poco de historia de la educación. También porque tenemos aquí autoras, pioneras, asesoras actuales, viceministras actuales, es decir, que he recorrido en la educación que nos da fortaleza. Nosotros emprendimos en marzo esta historia de ver cómo, con todo respeto de todos los caballeros hoy que representan la educación acá, pero ese recorrido en marzo lo iniciamos a propósito del Día Internacional de la Mujer y haciendo énfasis en que verdaderamente, doña Ligia lo dijo hace un momentito, siempre hemos sido mayoría las maestras, las mujeres que estamos en el sector educativo. De hecho, en el estudio hablábamos de que el balance es positivo, es decir, queremos equidad también con representación masculina. Afortunadamente aquí tenemos muy buena representación, pero fíjense qué interesante es conversar, hacer red, interactuar, escuchar las experiencias de otros y, ¿por qué no? Y con esto concluimos porque tenemos una cantidad de talleres simultáneos que están esperando por nosotros para seguir construyendo, pero ¿por qué no quedarnos con la idea de seguir compartiendo? ¿Con quién ustedes pueden hacer esta conversación en sus escuelas, en sus localidades, aquí mismo todavía, el día de hoy, de mañana, y seguir aprendiendo? Porque para aprender solamente hay que tener los ojos y el corazón abiertos. Cualquier conversación, por cotidiana que parezca, cualquier cosa que nos pasa por el camino, por normal que parezca, si nosotros tenemos la intención de aprender, vamos a aprender. Aprender siempre es una decisión. Yo siempre he dicho que la lucha más grande que tenemos las maestras es con la decisión del estudiante de aprender. Nosotros podemos hacer magia, pero conquistar y motivar a los estudiantes para que tome la decisión, ese es el mayor reto. Y por eso yo personalmente feliz y agradecida de esta conversación que hemos tenido, pero además les agradezco a todos la audiencia, el interés y la interacción. Yo quiero dar un mensaje antes de... Ya vamos a terminar. Den su mensaje y con esto concluimos. Yo quiero dar un mensaje. Ustedes saben, y esto va para las mujeres, que hay una pandemia de cáncer de seno. Ustedes lo saben, ¿verdad? En todos los 5 continentes, todos los días hay miles de mujeres identificadas, diagnosticadas con cáncer de seno. El cáncer de seno llega generalmente antes de los 65 años. Es muy raro que pase después de los 65 años. Pues esta cara de pendeja que tiene aquí le tocó a los 80. Yo tengo cáncer. Yo he ido a Estados Unidos, me operaron en enero de este mes y no hay una persona que tenga cáncer que sea más feliz que yo.
Y ustedes saben por qué. No, yo no quiero aplausos. Yo no quiero aplausos. Yo nada más quiero que ustedes piensen en esto. A mí me dijo el médico, los médicos aquí, en Miami y en Nueva York, doña Jacqueline, usted va a superar el cáncer antes de tiempo, porque la actitud que usted tiene es lo que la va a curar. Y yo he dicho, a mí me va a curar el cáncer, el trabajo por los maestros dominicanos. Y yo no voy a morir de cáncer. Yo voy a morir en un aula o atropellar por un carro. Pero de cáncer, ¿qué les digo? Chequéense cada 6 meses. Chequéense cada 6 meses porque es una pandemia. Y a muchos los mata. ¿Por qué no se chequean? Es posible sobrevivir. Mi hija acaba de ser nombrada, designada en remisión, cumplió 9 años de cáncer, mi hermana lleva 6 años, mi prima lleva 9, todas las tías mías murieron de cáncer, un problema genético, pero esta no va a morir de cáncer. Gracias, doña Jacqueline. Vamos a concluir con su mensaje, doña Ligia, y dejamos a Ernesto que nos dé las orientaciones. Bueno, después de ese luego. mensaje tan lindo de Jacqueline, por supuesto, eso es un ejemplo, la verdad que es un ejemplo que no solamente ustedes, todos tenemos que seguir, por supuesto. Y ojalá que, y yo sé que ella lo va a conseguir, porque la conozco muy bien, sé la fortaleza que tiene. Fíjense el mensaje que yo quiero, una palabrita. Miren, anoche cuando estábamos en la exposición de las 2 profesoras argentinas, excelente, a mí me gustaron muchísimo. Me quedaba al lado Laurita Calvente. Fíjense cómo ellas hablaban de casos donde ellos prácticamente trataban niños y jóvenes a nivel muy personal. O sea, cómo atendían esos niños y esos jóvenes, tratando de buscar sus problemas y, por supuesto, tratando soluciones. Yo les decía, pero qué pena, nosotros todavía, verdaderamente a nosotros nos falta mucho. Nosotros tenemos una escuela muy burocratizada, o sea, ustedes los profesores van ta. Y como no tienen ese tiempo de acercarse a los niños, acercarse a los jóvenes, donde hay tantos problemas. Por eso yo siempre insisto, y en la última declaración que una periodista me hizo, y se lo pido, aprovecho que tengo aquí a Ligia, que es la técnica brillante de la pedagogía en la Secretaría de Educación. Hay que tener un currículum más corto, hay que tener un currículum con menos contenido, ¿Para qué? Ya no se necesitan tanto contenido, porque por suerte la tecnología ha avanzado y hay una cantidad de conocimientos. Y si ustedes siguen formándose, una recomendación que les quiero dar es que se sigan formando en el manejo de la tecnología digital para que ustedes puedan accesar precisamente a las plataformas digitales donde hay tantas informaciones y como ya el ministerio está supliendo a los estudiantes de los dispositivos, ya es más fácil acortar el currículum. Porque ustedes necesitan tiempo para dedicarse a esos niños, esos jóvenes, para acercarse a hablar con ellos, cuáles son sus problemas. Miren, yo en Juan Pablo Duarte hace mucho tiempo que fui profesora, teníamos un orientador, el orientador era el padre Rubio, y solamente había un orientador, pero él nos pedía a nosotros que estuviéramos al tanto de los problemas de los estudiantes. Y yo nunca me olvido un estudiante que era muy bueno y contestaba siempre a clase y estaba casi muy calladito y me acerqué a él. ¿Qué te pasa? Tenía un problema grandísimo y era que el papá amanezaba a la mamá, la iba a matar y él no podía concentrarse porque estaba con esa preocupación. Me reúno con otro, ¿por qué está faltando? Que la camisa, solamente tenía una camisa y esa camisa había llovido y por tal motivo no pudo secarse y no pudo ir a la escuela. Nada más 2 casitos así. Pero ¿qué pasa? Con ese currículum de tanto contenido, ustedes van ahí forzados, desarrollando de una manera que no pueden dedicarse a los niños. Entonces, yo quiero que ustedes cojan de ejemplo esas 2 charlas de ayer. Fíjense bien cómo ellos trataron de solucionar problemas, pero para eso ustedes necesitan indudablemente tiempo, dedicación, hablar con los niños, hablar con los jóvenes, tratar de acercarse, conocer su familia,
acercarse a las familias, porque ustedes van a transformar más al joven, atendiéndolo a nivel, porque si en un curso que hayan 40 o 42 estudiantes, a nivel homogéneo no se pueden tratar, cada uno tiene una personalidad diferente, cada uno tiene un problemita diferente, cada uno tiene un sentido diferente, y aunque el dominio de los aprendizajes, por supuesto, que se aspira que sean por competencia, que llevan mucho tiempo también, ustedes tienen que dedicarle tiempo a los niños y a los jóvenes. Y la última recomendación es, sigan, enamórense de la educación. Fíjense cómo nosotros a nuestra edad todavía estamos enamorados de la educación. Y trabajen la educación con pasión, porque es una profesión que verdaderamente es digna, pero digna no en el nombre, no, porque tiene un potencial de transformación que muy pocas profesiones lo pueden tener. Entonces, siéntanse privilegiados de estar trabajando en una carrera tan linda como es la educación, pero dedíquenle tiempo, enamórense de eso, gócenla, disfrútenla, no sientan como que un trabajo, que estoy haciendo un trabajo. No, ustedes no están haciendo un trabajo, ustedes están disfrutando de una actividad que verdaderamente para el presente y para el futuro, pero que a ustedes les tiene que dar satisfacción, porque cada vez que ustedes mejoren la condición de un niño o de un joven, yo sé que ustedes van a decir, ay, qué feliz me siento, logré esto. Eso es el mensajito que yo les quería dejar al final. Muchísimas gracias, doña Alicia. Gracias, gracias. Ernesto, ve pasando para que... Recíbanlo con los brazos abiertos y díganle que los quiere. Gracias, doña Jacqueline. Vamos a darle un fuerte aplauso a todas las colegas que le permitimos retirarse ahora. Y Ernesto nos va a dar la pauta. Yo sé que nos podríamos quedar horas hablando aquí. Sin embargo, justo de las recomendaciones que ustedes hablan y la motivación que nos dejan, tenemos una agenda cargada de talleres simultáneos, tanto ahora en la mañana como luego del almuerzo, que estoy segura que sirven para seguir reforzando, profundizando y seguir este diálogo que apenas inicia. Así que le doy la palabra a Ernesto, le doy las gracias y pueden ir retirándose si gustan en lo que Ernesto da las instrucciones. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso. Otro aplauso. Muy bien. Un gusto, un honor